La historia del siglo XX, una era marcada por conflictos mundiales y el auge de ideologías totalitarias, está innegablemente plagada de episodios de crueldad extrema y genocidios. Sin embargo, incluso dentro de este sombrío panorama de horror, emergen capítulos cuya barbarie y sadismo superan la comprensión convencional de la maldad organizada. Uno de los más aterradores, y a menudo lamentablemente menos conocido fuera de los círculos históricos especializados y académicos de los Balcanes, es el genocidio sistemático y brutal perpetrado por la Ustaša, la organización terrorista y posteriormente fuerza gobernante del Estado independiente de Croacia, Nezavisna Država Hrvatska, durante la Segunda Guerra Mundial. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Este movimiento nacionalista croata, un aliado incondicional y en esencia un estado títere del eje, principalmente de la Alemania nazi y la Italia fascista, llevó a cabo una campaña de exterminio tan salvaje, primordial y desorganizada que, según numerosos testimonios, informes de inteligencia y registros de la época, llegó a perturbar, escandalizar y hasta generar repulsión en algunos de sus propios patrocinadores y cómplices del Tercer Reich. La narrativa de la Ustaša no es simplemente la de un grupo fascista más que imitó a sus amos. Es la historia de una crueldad intrínseca que se desató sin límites ni restricciones, marcada por un racismo religioso fanático y una sed de sangre que, parafraseando la magnitud del horror, se reveló demasiado brutal incluso para los nazis. Su brutalidad fue una anomalía dentro de la propia barbarie del eje. La Ustaša, cuyo nombre en croata se traduce como insurgente o levantamiento, no fue un fenómeno espontáneo. Fue fundada en 1929 por Ante Pavelić, un abogado ultranacionalista de Zagreb y exmiembro del Parlamento. Pavelić supo capitalizar el profundo y creciente descontento croata tras el traumático asesinato de Stjepan Radić, el carismático líder del Partido Campesino Croata, en el Parlamento de Belgrado en 1928. Este evento trágico, unido a la posterior proclamación de la dictadura real por el rey Alejandro I de Yugoslavia, sirvió como catalizador para la radicalización de ciertos sectores que veían la política democrática como un camino inviable hacia la independencia. Pavelić y su incipiente organización se definieron por un único y obsesivo objetivo: la total independencia de Croacia y el fin de lo que percibían como la opresión y hegemonía serbia dentro del reino de Yugoslavia. A diferencia del principal partido croata de la época, el HSS, que era moderado y buscaba la autonomía por medios políticos, la Ustaša abrazó abierta y virulentamente el terrorismo político y el asesinato como medios legítimos para alcanzar sus fines. Su ideología era una mezcla tóxica de nacionalismo extremo, influencias del fascismo italiano de Benito Mussolini, quien veía en la organización un instrumento útil para desestabilizar a Yugoslavia y promover sus propias ambiciones territoriales en el Adriático y los Balcanes, y un virulento racismo religioso. La Ustaša promovía la supuesta supremacía étnica del pueblo croata, al que, en un esfuerzo por desvincularse de los eslavos del sur, consideraban de ascendencia gótica o germana. La fortuna de la Ustaša cambió drásticamente y de forma inmediata con la invasión, bombardeo y desmembramiento relámpago del Reino de Yugoslavia por las potencias del eje en abril de 1941. Con el respaldo militar y diplomático de la Alemania nazi y la Italia fascista, Ante Pavelić regresó del exilio y fue instalado como poglavnik, líder, del recién proclamado Estado independiente de Croacia, Nezavisna Država Hrvatska, el 10 de abril de 1941. Este nuevo Estado títere, cuya soberanía era puramente nominal, englobaba la mayor parte de la actual Croacia, toda Bosnia, Herzegovina y partes de Sirmia. De inmediato se convirtió en un laboratorio de terror totalitario. El gobierno Ustaša, impulsado por una violencia extrema y un fanatismo racial religioso sin freno, no perdió tiempo en iniciar su política de limpieza étnica y religiosa,
resumida en el lema de uno de sus principales ideólogos, Mile Budak. Un tercio de los serbios serán asesinados, un tercio convertidos al catolicismo y el tercio restante expulsado. Esta meta tripartita para la población serbia se aplicó con una vehemencia y un salvajismo que rápidamente superó los métodos y, en muchos casos, la tolerancia pragmática de sus propios aliados nazis. La Ustaša, en sus primeros meses, ejecutó masacres a cielo abierto en aldeas de forma tan caótica y brutal que la misma Wehrmacht alemana y el alto comisionado de la SS tuvieron que intervenir. Dale like, suscríbete y comparte. El epicentro tangible del horror Ustaša fue el complejo de campos de concentración de Jasenovac, un sistema de exterminio que se extendía por un vasto territorio a lo largo de los ríos Sava y Una. Jasenovac no era un campo de concentración más con propósitos de mano de obra esclava. Era en esencia un campo de exterminio croata, creado, financiado y administrado enteramente por la Ustaša, y conocido por su barbarie extrema, su ambiente caótico y sus métodos primitivos de matanza. La crueldad en Jasenovac era visceral y profundamente personal. A diferencia de los campos de exterminio nazis como Auschwitz-Birkenau o Treblinka, que confiaban en el uso de cámaras de gas como principal método industrializado de asesinato a escala masiva, la Ustaša en Jasenovac a menudo recurría a métodos más directos, íntimos y arcaicos. Empleaban cuchillos de carnicero, mazos de herrero, martillos, hachas y, en ocasiones, herramientas agrícolas. Esta forma de matar cara a cara y con herramientas rudimentarias despojó a la muerte de cualquier viso de despersonalización industrial o burocrática, convirtiéndola en un acto visceral, inmediato y de sadismo individualizado. Las cifras exactas de víctimas en Jasenovac han sido objeto de un intenso debate histórico y político, especialmente tras la desintegración de Yugoslavia. Sin embargo, las estimaciones más rigurosas y consensuadas por instituciones como el Museo del Holocausto de Estados Unidos y el Memorial de Jasenovac en Croacia sitúan el número de muertes documentadas en el complejo entre 80.000 y 100.000 personas. Lo que subraya la brutalidad única e incontrolable de la Ustaša es la reacción que generó en algunos sectores de las fuerzas del Eje, incluidos oficiales de alto rango de la Wehrmacht, en particular las fuerzas de ocupación italianas. Existían informes consistentes de comandantes alemanes que expresaban su horror y exasperación ante la escala y la naturaleza de las atrocidades ustachas. Los nazis estaban primariamente interesados en la cuestión judía, en la erradicación del comunismo y en la explotación económica de los territorios ocupados. Sin embargo, la matanza indiscriminada, caótica y extremadamente sádica de serbios ortodoxos por parte de los ustachas no solo era moralmente ofensiva para algunos de los oficiales alemanes, sino también tácticamente contraproducente. La violencia incontrolada y las masacres a gran escala desestabilizaban completamente la región, impulsaban la resistencia serbia e interferían gravemente con la explotación económica planificada del territorio por parte de Alemania. Hay documentos que registran el asombro y el disgusto de los oficiales nazis ante los métodos de asesinato. Por ejemplo, el general Edmund Gleis von Horstenau, plenipotenciario alemán en Zagreb, escribió informes detallados de la locura sangrienta de los ustachas. La Ustaša, en su fanatismo religioso y nacionalista, llegó a ser más purista, caótica y menos eficiente en su aplicación de la ideología genocida. Mientras que los nazis diseñaron un sistema de exterminio centralizado y racionalizado, la Ustaša ejecutó su matanza de manera más primitiva, descentralizada y salvajemente personal. En ciertas áreas, los oficiales alemanes llegaron a desarmar a las unidades ustachas o a intentar imponer algún control sobre su brutalidad, no por razones humanitarias genuinas, sino por la necesidad de mantener el orden militar y la estabilidad en la retaguardia. De manera similar, y aún más notable, las fuerzas italianas a menudo protegían activamente a los serbios y judíos de la Ustaša.
El ejército italiano creó zonas de refugio e incluso se negó a entregar a muchos judíos. Lo hicieron para evitar la escalada de la insurgencia y la desestabilización que la brutalidad ustacha generaba. Este hecho singular, que las fuerzas de ocupación fascistas actuaran a veces como un freno temporal y un protector involuntario de las víctimas de sus propios aliados, es un testimonio escalofriante de la depravación que caracterizó al régimen ustacha. La ideología ustacha se distinguió del nazismo alemán en un aspecto crucial y central. Su racismo y su fanatismo estaban profundamente entrelazados con el sectarismo religioso. Si bien el holocausto nazi se centró en la erradicación de la raza judía bajo un prisma secular biológico, la ustacha dirigió su odio primario contra los serbios ortodoxos, a los que consideraban no solo una raza inferior, sino principalmente una amenaza existencial para la identidad católica croata. La ustacha concibió un Estado croata católico y, por lo tanto, la conversión forzosa al catolicismo romano de los serbios ortodoxos se convirtió en una política genocida complementaria al exterminio físico, en línea con el lema de Budak. Cientos de miles de serbios fueron obligados a cambiar su fe y a adoptar nombres croatas, bajo la amenaza de muerte o expulsión. Los líderes ustachas, con el apoyo de sectores extremistas del clero católico local, veían la conversión como una purificación del territorio. Este enfoque de la persecución, basado intrínsecamente en la fe religiosa y la pertenencia a la Iglesia ortodoxa, demostró un fanatismo que la hacía diferente, aunque no menos mortal, de la ideología racial secular del nazismo alemán. El régimen de la ustacha se derrumbó completamente en mayo de 1945, con la derrota final del Eje y la liberación de Yugoslavia por los partisanos comunistas. La ustacha no solo fue un aliado del nazismo, fue un ejemplo de cómo la ideología del odio, cuando se le da rienda suelta y un aparato estatal, puede descender a profundidades de depravación que superan los límites de la imaginación humana, dejando una herencia de dolor y una lección que las naciones del mundo aún luchan por comprender y, sobre todo, por no repetir. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.